Buenas tardes, estamos aquí desde México, desde Chihuahua, con ustedes. Mucho gusto estar otra vez aquí, poderles presentar la palabra de Dios que es tan necesaria. Y igual como lo hemos venido haciendo, queremos en esta tarde presentarles a un muy querido amigo desde Ecuador. Tiene muchas cosas que decirnos y es un gusto tenerlo aquí con nosotros y que pueda decirles algo del Señor. Pues sí, Josué, gracias ahí, gracias a Dios. Aquí estamos. Hace tiempo que no nos veíamos, pero un gusto volver a saludarte, ahí recordar algunas cosas y pues poder compartir este tiempo, ¿verdad? Como tú dices, acerca de que la gente hoy en día, más que en otro tiempo, está necesitada de la palabra del Señor, ¿verdad? Mm. Y sí, sí, ahí estamos. Gracias a Dios. Ahí estamos en el camino y gusto volver a verte, a saludarte. Sí, Luis, qué gusto, Luis Quesada, tenerte con nosotros, ¿verdad? Es un gusto tenerte y que nos puedas hablar algo del Señor. Este, ya tienes tiempo ahí en la iglesia, ¿no? No sé en qué, pues platícanos un poco de la congregación, el pastor, de cuánto tiempo tienen sirviendo ahí al Señor. Sí, fíjate que la iglesia, el local acá en Quito ya tiene algún tiempo y, y gracias a Dios ahí hemos estado. Eh, Fíjate que mi mamá conoció al Señor hace mucho tiempo, cuando yo era muy pequeño, pues ella conoció al Señor, la invitaron a la iglesia, a una reunión, y ella estaba pasando por un momento bien difícil y el Señor tocó su corazón en ese tiempo. Y pues ella empezó en los caminos del Señor, luego fuimos nosotros, y ya con el tiempo, gracias a Dios, eh, mi hermana, mi hermano, yo hemos conocido al Señor. Sí, yo personalmente, pues me encontré con el Señor a los 17 años. A los 17 años el Señor me encontró y ha permitido que ese tiempo estemos caminando ahí con el Señor. Y en el 2015, 2016 fue que permitió que vayamos al instituto. Ahí fue donde, donde pues hicimos una gran amistad ahí. Y, y hemos regresado y hemos estado todo este tiempo ahí, gracias a Dios, en la iglesia local, ayudando también en lo que se puede y avanzando ahí en el camino, así, gracias a Dios. ¿Y cómo se llama la iglesia ahí, Luis? ¿Y tu pastor cómo se llama? La iglesia acá en Quito se llama Peniel. Mi pastor es el hermano Marco Gavilanes. Uh-huh. Él es el pastor acá en la iglesia local de Quito. Ajá. Hay mucho, qué bueno que nos cuenta, Luis, y qué bonito que podamos estar aquí como hermanos en Cristo, ¿va? Que son los lazos que nos unen, ¿va? La amistad en Cristo y igual cuando estuvimos allá, ¿va? Un tiempo muy especial que tuvimos allá en Hebrón, ¿va? En el Instituto Bíblico 2015 y 2016 pasamos muy buenos momentos, ¿va? De mucha risa y coinonía y entre todos, ¿va? Y siempre nos faltaba ahí el chistosillo ahí, ¿va? Que nos hacía reír a todos y que pues hacían parte esos momentos, ¿no? De risa y de comedia, ¿no? A veces que estaban un poco tristes y eso pues ya nos alegraban un poco el día, ¿va? Y siempre, como yo les he dicho a mis padres, ¿va? Qué bonito que aprendimos también allá, no sé si te acuerdas, pero siempre era de que los
los hombres somos muy honestos, ¿va? Entonces nos decíamos las cosas como eran, va, derecha a la flecha, ¿no? Como dicen, va. Sí, Entonces era todo así, va, pum, pum, y pues te lo decían así, va. Y había ciertas personas que eran expertas para eso. Voy a decir nombres, pero eran muy buenos, muy buenos, muy buenos para, para aventarte así la verdad y que era, o sea, que era necesaria, ¿no? Que la necesitabas, ¿no? En tiempos donde a veces tal vez te sentías un poco elevadillo, ¿no? Que estoy estudiando el IMH, ¿no? Y eso, ¿va? Entonces, pues que era necesario, ¿va? Entonces, o sea, cosas de que te hacían sentir así hasta el piso, ¿no? Que no eres nada, ¿va? Entonces, pues esos momentos que pues los necesitas, a fuerza los necesitas, a momentos muy, muy bonitos ahí vividos, ¿va? Pues nunca faltaban los devocionales, ¿va? Los devocionales que eran a las 5 y uno se levantaba hasta las 5:40, ¿va? Para poder cumplir el devocional, ¿va? Pero siempre era siempre una dicha, ¿va? Siempre una dicha, de poder estar ahí con Dios, ¿va? Y sentirlo, ¿va? No todas las veces lo sentía uno, pero siempre Dios nunca llegaba tarde, ¿va? Y llegaba ahí cuando menos esperabas, ahí el Señor te hablaba, ¿no? Y te ministraba, y aún el trabajo, ¿no? Aún el trabajo ahí de recoger hojas y pues ahí todo lo que se hacía, ¿va? Limpiar ahí todas las, todo ahí, también el santuario, barrer, trapear, era parte del forjamiento, ¿no? Que Dios quería hacer en nosotros, ¿no? Y que fue muy útil, ¿va? Y que todo lo del cuarto y que recoge tu cama y que si no hay deméritos, si no, Joel Pu te pone un demérito, si no, vas arriba a la administración, va ahí, ahí muy triste, iba uno ahí subiendo los escalones, va a recibir sus deméritos. sí, Pero, pero pues a veces sí le tocaban a uno méritos ahí, ¿verdad? Pero sí, siempre fue muy bonito, fue muy bonito todo ahí. sí, definitivamente es un entrenamiento, pues, en todo sentido. Es un entrenamiento. Y lo lindo es ver que el Señor tiene el control de absolutamente todo, aún en cosas muy, muy pequeñitas. El Señor está ahí forjando el carácter de, de Ujú, cada uno, ¿verdad? Él sabe lo que cada uno necesita y el Señor es bueno y el Señor trata con cada uno como, como solo Él sabe, ¿verdad? Lo ujú, que hay en nuestro corazón, lo que necesitamos. Y, y es lindo porque, como tú dices, por una parte hay el trato, pero asimismo el Señor es lindo porque llega con su presencia y cuando uno está tal vez pasando por un momento difícil, el sentir la consolación del Señor, la palabra de aliento del Señor, mostrándole lo que Él está haciendo, una obra preciosa que tal vez en ese momento no se puede ver, pero en un futuro uno se da cuenta de lo que ha estado haciendo el Señor, cómo ha estado trabajando. Eso es lindo. Y como tú ujú, dices, la presencia del Señor, ¿verdad? En ese lugar. Eh, una de las cosas que se aprende ahí es eso, a buscar la presencia del Señor, a estar en la presencia del Señor. Y es ujú, lindo porque eso marca tu vida de tal forma que cuando tú sales ya no vuelves a ser el mismo porque sabes que hay algo diferente, que hay algo más allá de lo que normalmente, porque uno tal vez como cristiano sí constantemente está leyendo su Biblia, yendo a la iglesia, pero te das cuenta de que hay una profundidad en la presencia del Señor, cosas como dice la Biblia, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, y Dios tiene preparado eso para los que le aman, ¿verdad? Y ujú, cuando tú experimentas eso, ya no vuelves a ser el mismo.
Es como, yo siempre me refiero a ese versículo de la Biblia, es uno de los pasajes favoritos, cuando en el Evangelio de Juan, cuando el apóstol Juan se encuentra con Jesús y ellos le siguen y dice, ¿qué buscáis? Le pregunta el Señor. Y ellos le dicen, maestro, ¿dónde moras? Y dice que fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Y después cuando ellos salen, después de haber pasado ese tiempo con el Señor, después de haber pasado ese tiempo con Jesús, ellos ya no vuelven a ser igual. Ujú. Dicen, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al ungido. O sea, ellos sabían lo que en ese tiempo que habían pasado con el Señor, sus corazones habían sido transformados. Y es así, cada vez que nosotros estamos en la presencia del Señor, nuestro corazón es transformado. Ujú. Y eso es lindo, porque como te digo, marca la vida de tal forma que tú nunca puedes volver a ser igual. Necesitas eso, necesitas estar con el Señor. Aprendes a buscar la presencia del Señor, a estar con Él. Eso es lindo. Ujú. Sí, yo creo que Luigi, uno de las, uno de las cosas igual que se prende uno allá, ¿va? Y que es lo que queremos hablar en esta tarde, ¿va? O sea, el título es, o sea, el siervo que oye, ¿va? Entonces, yo creo que es algo que tiene que estar muy, muy latente en nosotros, ¿va? Como cristianos, ¿va? Y es algo que cuando, no sé si te acuerdas, pero antes de que el Señor le hablara a Samuel, ¿va? En esos tiempos decía que la voz de Dios escaseaba, ¿no? En aquellos días y que la voz de Dios casi no se oía, ¿va? Pero dice que llegó el Señor y le habló a Samuel, ¿va? Y él estaba en su juventud, ¿va? De tal vez unos 17, 18 años, ¿va? Y Dios le empezó a hablar, ¿va? Y es por eso que hasta Elí como que la primera vez no supo qué era y no, duérmete, va. Capaz que él tal vez ya tenía tiempo que no oía la voz de Dios, va, porque ahí mismo lo dice en la Biblia, va, se escaseaba la voz de Dios, va, o sea, no era algo claro, va, que la gente que le hablaba al profeta, ¿no? Que le hablaba, o sea, eran, o sea, tiempos donde se escaseaba la voz de Dios, dice que Dios le habló a Samuel, ¿va? Y le habló a Samuel, ¿va? Y hasta la tercera, cuando va la tercera vez es cuando le dice el IVA, o sea, dile, o sea, habla que tu siervo oye, ¿va? En mi aquí, ¿va? Entonces fue ahí cuando Samuel, ¿va? Empezó, imagínate, o sea, en esos tiempos, o sea, no llegaba ni a profeta, ¿no? Samuel, ¿va? Pero como con el tiempo, imagínate, o sea, llegó a ser el profeta de Israel, ¿va? O sea, el juez, no el profeta, o sea, fue uno de los jueces de Israel, ¿va? Entonces, qué bonito que, o sea, también los pequeños comienzos, ¿no? Es como un niño, ¿no? O sea, cuando apenas empieza a oír la voz de su padre, ¿no? O sea, la tiene que ir, ya con el tiempo la va conociendo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Entonces es igual con nosotros, ¿va? Como Dios nos quiere hablar, ¿va? Así como le habló a Samuel, ¿va? Y que ya le dice, Señor, o sea, habla, ¿va? Que tu siervo oye. Y desde ese momento la voz de Dios hablaba con Samuel, ¿no? O sea, ya vemos a través del primer Samuel y todo de que Dios le habla constantemente, ¿va? Y cómo fueron pequeños comienzos, pero cómo Dios quiere hacerlo con nosotros, ¿no? O sea, con nosotros sus hijos, ¿no? Sí, sí, es verdad como tú dices, eh, el Señor quiere hablarnos, quiere guiarnos, quiere hacernos oír su voz. Y eso es lindo porque lo que tú decías acerca de que uno va aprendiendo a escuchar la voz de su padre, llega un punto en el que es inconfundible en lo natural, ¿verdad? O sea, si por ejemplo tú recibes una llamada y contestas tu teléfono y te dicen, aló, hijo, tú puedes reconocer que es la voz de tu papá, tú la Mm, reconoces. Y es mm, así mismo en lo espiritual, va a llegar un punto en el que Dios quiere que lleguemos a ese punto,
en donde sepamos que el Señor está hablando, que sepamos qué es lo que el Señor está diciendo. Y yo creo que en este tiempo eh, el Señor siempre, siempre está hablando, siempre tiene alguna forma de hablar a nuestro corazón. El problema es que a veces no logramos escuchar. El problema es que yo he estado viendo en este tiempo que el problema es que a veces el ruido de este mundo, de todas las cosas que nos rodean, a veces opacan esa voz del Señor, ese silbo apacible que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A veces nosotros estamos tan ocupados de nuestras cosas, ¿verdad? Obviamente tenemos nuestras ocupaciones, nuestro trabajo, actividades, pero nos hace falta eso de estar a solas con el Señor en el lugar secreto, oyendo lo que Él tiene que decirnos, ¿verdad? Y es una de las bendiciones de este tiempo, creo yo, que hemos estado pasando por esto de la cuarentena, ¿verdad? Que es como que, como alguien decía, es como que el Señor le ha puesto pausa un momento a todas las cosas que nosotros, porque obviamente todos tenemos planes, ¿no? Y hacemos a veces planes a futuro. Ah, no, pues de aquí a un mes voy a estar en tal lugar, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y tienes tus planes y a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces incluso uno olvida preguntarle al Señor qué es lo que tiene, qué es lo que Él tiene para ese tiempo. A veces uno solo busca al Señor y busca la aprobación del Señor sobre sus planes, pero no le pregunta, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo? ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, para tu iglesia, para tu pueblo? Y eso creo que es lo que el Señor nos estaba mostrando en este tiempo, ¿no? Como que decir, en un momento, hay cosas que yo tengo que decirles, hay cosas que yo tengo que mostrarles, ¿verdad? Para cada uno, pues, o sea, en la vida de cada uno y también en la vida de la iglesia del Señor, ¿verdad? Sí, yo creo que, como dices, va, o sea, Dios quiere hablar, va. O sea, no es que Dios no hable, va. O sea, muchos dicen, muchos dicen, ay, que Dios me hable, ¿no? Que Dios me hable y que me diga, ¿no? Pero, o sea, tú tienes que acercarte a Dios, ¿va? O sea, tienes que acercarte y preguntarle, ¿va? O sea, no estamos hablando de cosas extraordinarias, ¿va? De cosas, oh Señor, que quieres que hable con hasta a esta multitud de 10,000 gentes, ¿no? O sea, en las cosas pequeñas, ¿va? En lo común de la vida, ¿va? En lo ordinario de la vida, ¿va? Que es cuando vas a la tienda, que es cuando vas a cualquier lugar, ¿va? Y escuchas, ¿va? Escuchas la voz de Dios, ¿qué te dice, ¿va? ¿Qué te habla acerca de esto, ¿va? O qué te habla acerca de lo otro, ¿va? Igual si nos vemos a través de la Biblia, o sea, Dios habla, ¿va? Dios, su palabra habla, ¿va? Y se vino palabra de Jehová a Jeremías, ¿va? En Jeremías. Zacarías, vino palabra de Jehová a mí. Y si nos vemos en casi en cada profeta, la palabra de Dios vino, ¿no? O sea, la palabra de Dios vino a Ezequiel, ¿no? Y le habló, ¿va? Dice, pero vino la palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios. O sea, dice, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán. En 1 Crónicas 17:13, Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y luego nos vamos a través de la Biblia. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, en varios libros del Antiguo Testamento, dice, entonces vino palabra de Jehová Isaías, diciendo. Entonces, así, si nos vamos por todos los profetas menores, los profetas mayores, nos dice que vino palabra de Dios, ¿va? Igual si nos vamos cuando Juan el Bautista, ¿no? Dice que vino palabra, dice, estaban Herodes, estaban varios, el César, dice, pero vino palabra de Jehová a Juan, ¿no? O sea, Dios le habló a Juan, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí es muy bonito, ¿no? O sea, cómo Dios o sea, ¿por qué menciona a todos, ¿no? A todos los que estaban en ese tiempo de imperios, ¿no? Que era el imperio romano, y luego
menciona el imperio, el gobernador, y luego menciona el gobierno local, ¿verdad? Entonces, pero cómo Dios se fijó, aquel al que andaba ahí en pieles de camellos, ¿no? O sea, que comían langostas, ¿no? O sea, imagínate, o sea, cómo Dios, o sea, sí habla, ¿va? Y cómo Dios le habla a cualquiera que disponga su corazón, ¿va? Y cómo Dios hasta, dice en la Biblia, ¿va? Que va a horadar, ¿va? El oído, ¿va? De sus siervos, ¿no? Entonces, si uno es siervo, si eres esclavo de Dios, ¿va? No, y sabías, pero en aquellos tiempos, antes desoraban los oídos a los siervos, ¿no? Entonces, para que ellos pudieran, pues, para reconocerlos como que eran sus esclavos. Entonces, es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿va? Hacernos un esclavo de amor, ¿va? Y que digamos, sí, Señor, tú quieres esto, sí, va, como nuestro amo, ¿va? Como nuestro amo, ¿va? Que Él es nuestro amo y un que hace un siervo obedece, ¿no? Entonces yo creo que, Luis, en estos tiempos, más que estamos pasando por tiempos difíciles, que ya no es lo mismo que vivíamos hace 4 meses, o sea que esto ha cambiado completamente. Yo creo que Dios nos quiere tener más cerca de Dios, ¿verdad? Y que estemos atentos a su voz y qué quiere decirnos, ¿verdad? Y les leí todas estas escrituras porque, o sea, la palabra de Dios sí viene, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios sí habla, ¿verdad? Habla así como le habló a los profetas, como habló a cada profeta y como lo vemos a través de la Biblia, que Dios estaba hablando, ¿verdad? Siempre presente, ¿no? Siempre presente en todo, ¿va? Entonces es como todo, ¿va? Cuando estamos ahí en el instituto, siempre teníamos que estar ahí anotando, porque era el medio que podíamos pasar los exámenes. Yo no sé, ya no supe cuántos exámenes pasé, pero todavía estoy dudando si la verdad reprobé más de los 10, ¿va? No sé, pero solo el hermano o sea, el hermano, se llama el hermano Rubén, como Rubén, solo él nos puede decir si realmente pasé con menos de 10, ¿va? Pero yo creo que no, pero a ver, va. Pero pues como Dios está en control, ¿va? Dios está en control de todo. Y como les decía, o sea, nosotros anotábamos cada curso, estábamos ahí anotando cada prédica, cada curso, y cómo era necesario para nuestras vidas, ¿va? Y cómo es algo que ahora que lo podemos aplicar, ¿verdad? O sea, y que es algo que Dios quiere hacer en nuestro oído, ¿va? O sea, no sé allá, Luis, cómo esté la situación con la gente, ¿va? No sé si la gente es más, por la necesidad ahorita, no sé si está más atenta o, no sé cómo lo has visto tú, ¿va? O la gente es más materialista, o no sé yo cómo vivan allá en Ecuador, ¿va? Pues sí, eso también, fíjate que es una de las bendiciones de esto también, ¿verdad? O sea, el Señor tiene un plan en todo y una de las bendiciones de todo lo que está sucediendo es que sí, la gente obviamente está abriendo más. La gente sí necesita, te das cuenta que necesita de más que, más que el pan natural, el pan físico, necesita eso que una palabra del Señor, ¿verdad? Como dice el Señor, que sus palabras son espíritu y son vida. Y tú puedes percibir cuando basta que tú hables 5 minutos con una persona a veces para darte cuenta la necesidad de su corazón. Mm. Y eso es una de las cosas que ha sucedido en este tiempo también, que la gente poco a poco se va a abrir un poco más, va a estar un poco más receptiva a oír acerca del Señor. Y eso es bueno. Y creo que debemos aprovechar esa oportunidad también para poder eh, compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Y
necesitamos oír del Señor, que el Señor nos dirija la manera en cómo podemos hacerlo, porque es algo tan importante, ¿verdad? Ahora en este tiempo, que nosotros podamos compartir con otros, no solo en lo material, porque a veces si uno está preocupado de tal vez poder ayudar a alguien con algo, con alimento, pero tal vez no se preocupa que su alma necesita también oír de la palabra del Señor, ¿verdad? Y sí, necesitamos en este tiempo acercarnos, como tú decías. Yo creo que eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo, ese acercamiento más con el Señor, esa intimidad con el Señor. Porque es algo, fíjate que cuando uno está con el Señor, uno está pasando tiempo con el Señor en la intimidad. De esa relación de amor, obviamente, va a poner en nuestro corazón ese anhelo, ese fuego de compartir con otros también, de, de, de decirles a otros, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, como dice las epístolas de Juan, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. O sea, porque eso va a ser real, eso va a ser no solamente meras palabras, sino que cuando uno ha estado con el Señor, la gente percibe eso. Y cuando tú hablas, cuando el Espíritu de Dios en su misericordia pone una palabra en tu boca y tú puedes compartir eso con otros, tú te das cuenta. Y a veces, no sé si te ha pasado, a veces incluso uno se sorprende, porque tal vez no tenías preparado tú decirle eso a la persona, pero el Señor pone una palabra en tu corazón para decírsela, y de repente tú le dices y eso trae vida. No es una mera palabra nada más, no está llegando solo a su mente, sino es como dice que la palabra del Señor, ¿verdad? En Hebreos dice que es poderosa, penetrante como una espada de dos filos, y tú te das cuenta de eso, y uno es ministrado también, porque la palabra del Señor es poderosa, ¿verdad? Entonces eso es una de las bendiciones también de este tiempo, ¿verdad? Que podamos compartir con otros. Y como tú decías, principalmente acercarnos al Señor, oír lo que el Señor tiene y pues llevar esa palabra a otros también, ¿verdad? Sí, en detalles así pequeños, ¿verdad? O sea, en detalles pequeños que uno piensa a veces que Dios se tiene que mover, moviendo el mar, ¿no? Abriendo el mar rojo, ¿no? Y así quiero ver a Dios, ¿no? O sea, Dios se mueve en cosas pequeñas, ¿verdad? O sea, y por eso hay que estar muy atento, o sea, a su voz, ¿verdad? El Señor, en como a dónde voy, si quieres que me mueva para acá o quieres que me mueva para allá, o sea, en cosas así, ¿verdad? O sea, tan simples, pero que Dios, nos quiere guiar, ¿verdad? Que nos quiere guiar, y yo creo que fue algo que le faltó ya después al rey Saúl, ¿verdad? Que ya Dios no le hablaba, Dios ya no hablaba con él, y que por eso es que Saúl consultó a la divina, ¿no? A la divina, porque ya Dios ya no le hablaba, ¿verdad? O sea, Dios ya no hablaba con él, o sea, imagínate, o sea, qué triste, ¿verdad? Pero por su misma vida de despreciar a Dios, ya Dios ya no le hablaba. Entonces tuvo que venir en ese momento Samuel, ¿verdad? Que la bruja lo llamó y vino Samuel y le habló, ¿verdad? O sea, yo creo solo por misericordia de Dios, ¿verdad? Que lo permitió, ¿verdad? Pero era una voz latente, o sea, la voz de los profetas, igual Natán, o sea, el profeta cuando fue y le advirtió a David, o sea, eran hombres que estaban en el secreto de Dios y que oían la voz de Dios, y eso los llevaba a moverse, o sea, y eran cosas, o sea, pasaban cosas extraordinarias, ¿no? O sea, cosas fuera de lo común, ¿no? O sea, en la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros somos simples hombres mortales, ¿verdad? O sea, que nada bueno puede salir de nosotros, ¿verdad? Pero cuando llegamos a oír la voz de Dios,
como Samuel empezó a oír su voz desde los momentos cuando él estaba joven, empezó a oír su voz y vemos un gran profeta de Dios. ¿Por qué? Porque él se movía conforme a la voz de Dios. Tan así se movía la voz de Dios que cuando Dios le dijo, ya no llores más por Saúl, ¿va? Porque le dolía a Samuel, ¿no? De que pues Saúl cómo estaba y dice que estaba llorando, ¿no? Que está y le dice, ya no llores más por él, ¿va? Y dice que desde ese momento Samuel ya no, pues ya se olvidó de eso y ya, Señor, ya pasó esto. Entonces, igual con Moisés, ¿verdad? O sea, la voz de Dios salió y le dijo, ya no me hables más del asunto, ¿no? Cuando Moisés le dice, Señor, pero déjame entrar, ¿no? O sea, quiero entrar ahí, ¿no? O sea, imagínate tantos años y Señor, déjame entrar. Dios le dijo, ya no sé, no. Y esa fue la voz de Dios que salió y ya no porque su voz, él obedecían, eran hombres que obedecían la voz de Dios y que sin haber obedecido ellos la voz de Dios, no teníamos la Biblia como la tenemos, ¿va? O sea, llena de riquezas. Y por la fe dice que varios hombres hicieron aquello, ¿va? Taparon bocas de leones, pero ¿por qué? Porque se movían por el Espíritu, ¿va? El Espíritu de Dios los movía, ¿va? Y oían la voz de Dios. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, pero me ha pasado de que no consulto con Dios o hago algo a mis propios arbitrio, digamos, y después, híjole, ¿por qué no oí la voz de Dios? ¿Va? Porque sale, va, la vocecita sale, va, sale la vocecita y ya cuando lo hicimos nos dimos cuenta que era la voz de Dios, va, porque era lo correcto, ¿no? Entonces, me ha pasado varias veces y digo, Señor, o sea, ¿cómo no oímos, va? ¿Cómo no oímos tu voz, va? O sea, de las cosas que se libraría el hombre, de todo lo que cae en los hoyos que cae, ¿por qué es? Porque no oye la voz de Dios, ¿va? Entonces, los errores cometidos son por no haber oído la voz de Dios. Entonces, y a mí me ha pasado mucho que me arrepiento, ¿va? Señor, perdóname, perdóname porque no hubiera pasado por esto, si no hubiera antes consultado, ¿va? Es igual así como los padres, ¿no? Como tu papá, ¿no? Cuando te dice, hijo, no hagas esto y lo hiciste y te diste cuenta, ¿va? ¿Por qué no obedecí, va? Entonces, la voz de Dios nos libra de errores, nos libra de peligros, nos libra de cosas quizás hasta la muerte, ¿va? Hasta la muerte, ¿va? Sí, Entonces, así es la voz de Dios tan hermosa, ¿va? Y tan necesaria, ¿va? O sea, por eso es tan necesaria la voz de Dios, por eso es que tenemos que tener nuestro oído abierto, ¿va? sí, sí, es verdad. Y ahorita tú mencionaste algo que es clave porque eh, la Biblia dice que, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos dice que el justo vivirá por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y me gustó un pensamiento que un hermano nos compartió hace poco y nos decía que muchas personas eh, pueden ser, pueden ser buenas personas. No es necesario que sean creyentes para que sean buenas personas, para que hagan sus obras de caridad, para que estén haciendo cosas buenas a la vista de los hombres, ¿verdad? Mm. Pero la palabra justo es diferente. Entonces, el apóstol Pablo dice que el justo vive por la fe. Por eso es tan clave el oír para nosotros, porque nosotros como cristianos queremos vivir de esa manera, agradando al Señor. Y lo que tú mencionabas, y lo que es clave también, es la obediencia, porque
uno oye la palabra del Señor y la clave es obedecer. Esa es la verdadera fe, porque es como se lee en Hebreos, ¿verdad? Lo que tú estabas mencionando, que hicieron tal y tal cosa por la fe, o sea, porque obedecieron. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba, porque obedeció al Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y él lo hizo, obedeció, sin saber a dónde iba, creyéndole al Señor, obedeciendo su voz, haciendo lo que él decía. Y como tú dices, ahora Abraham es el padre de la fe, o sea, porque tenía él ese anhelo de oír la voz de Dios y obedecerle, creerle, confiar en él. Y eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, que nosotros caminemos de esa forma, oyendo la voz del Señor y obedeciéndola, poniendo por obra sus mandamientos. Y tomar en cuenta que a veces la voz del Señor, Él tiene muchas maneras de hablar, ¿verdad? Y como tú decías, a veces es necesario, qué sé yo, humillarse para escuchar la voz de un consejo, del consejo de nuestros líderes, del consejo de tus padres, de escuchar la voz del Señor también a través de esas cosas, ¿verdad? Y eso es clave, es la obediencia, es sujetarse, humillarse y caminar buscando la dirección del Señor. Y el Señor es bueno, es un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Como tú decías, eso es lo que Él anhela, ¿verdad? Dirigir nuestras vidas. Y la clave es eso, humillarse delante del Señor. Señor, muéstrame qué es lo que tú tienes. Como Pablo, ¿verdad? Que se movía así, que decía que estaba pensando en ir a un lugar, pero el Señor lo dirigía hacia otro lugar. Pensaba ir en visitar este lugar, pero el Señor lo movía de otra manera. Es la manera en que el Señor quiere dirigir nuestras vidas, ¿verdad? Y que nosotros podamos estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos, como tú dices, en cosas pequeñitas de la vida tal vez, pero percibiendo, Señor, qué es lo que tienes. Es como, me gusta mucho una parte del Salmo, creo que lo tengo aquí, el Salmo 119. Salmo 119, 26, dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, dice. Entonces es tan importante, ¿no? Ponerle delante del Señor, Señor, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es lo que anhelo. Te he puesto delante de ti mis caminos. Señor, enséñame, muéstrame el camino, muéstrame qué es lo que tú tienes. Y a veces el Señor dice, sí, hijo, ese es el camino, adelante, o tal vez no, hijo, no es lo que tengo para ti, tal vez todavía no es el tiempo, o este es el camino, eso es lo que quiere, ¿verdad? Ese es el camino. Y es lo que vivieron los hombres de Dios, como tú decías, ¿verdad? Fíjate que yo estaba leyendo recientemente un libro, y no sé si tú has oído de Rhys Howell. El libro se llama El Intercesor. Y es una persona que el Señor lo entrenó desde jovencito, desde que conoció al Señor, para que ¿Cómo se oyera. llama otra vez? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Rhys Howell. No sé si has oído de él. Hay un libro que es la biografía de él, se llama El Intercesor. Oh. Y es un personaje que la vida de él me impresiona porque es precisamente de esto de lo que estamos hablando, de que él era dirigido de esa manera, que desde joven el Señor lo empezó a entrenar, por decirlo así, para que él pudiera percibir la voz del Señor, y él obedecía, y el Señor lo llevaba a un paso más adelante, a un lugar más alto en el Señor, y a una experiencia más profunda en el Señor. Tanto así que él en su vida pasó por varias etapas y finalmente el Señor lo utilizó para grandes cosas, pero aprendió a oír la voz del Señor y a obedecer, y eso es clave. Después, más adelante, él en su vida fundó institutos bíblicos, o sea, un instituto más que todo, donde preparó muchos ministros que fueron a la obra misionera, pero todo eso lo hizo solamente confiando en el Señor y viviendo por fe, porque él no tenía una manera, por ejemplo, de comprar un terreno y un establecimiento, pero el Señor le decía, quiero ese lugar para que ahí
sea el instituto bíblico, para que ahí construyan el instituto bíblico. Entonces él decía, Señor, pero ¿cómo? Y el Señor lo guiaba de tal forma que compró el terreno, el establecimiento, todo, sin un centavo. Pero era un hombre de fe, era un hombre que oía y obedecía, porque a veces eso puede ser malinterpretado, ¿verdad? Hoy en día, no sé si tú has oído a veces el mensaje de la prosperidad de ese mensaje del evangelio de la prosperidad, que dice, no, pero usted adquiera un carro, adquiera un vehículo por fe, usted se lo crea y no se trata El de rey, eso. ¿no? Es hijo del rey. Sí, no se trata de eso, sino de escuchar la voz del Señor y obedecer. Eso es porque uno no puede producir fe por sí mismo, decir, no, pues yo quiero mi carro y yo creo, estoy creyendo y pues voy a comprar mi carro. No, no se trata de eso, sino se trata de oír la voz del Señor y obedecer, caminar en lo que el Señor le está mostrando a uno. Y esa es la verdadera fe, ¿verdad? La fe que obedece conforme a lo que oye. Sí, y ahorita lo que me decías, eso del prosperidad, había una hermana que nos contó, dice, yo soñé, dice, soñé eh, que andaba una Hammer, dice, por las lunas, dice, y andaba ahí dando vueltas, y en eso pasó donde yo estaba, dice, y que lo veo, dice, era Jesús, ¿no? Dice, y me dice, súbase, hermana. Dice, y ya me sube y nos vamos, dice, nos vamos los dos, dice, y andamos ahí los dos en la cámara, dice, y subidos y todo. Dice, la hermana así no lo contaba. Y ella diciendo, como que todo bien, va, como que el Señor es bueno. ¿Va? Entonces, pero yo creo que esa voz de Dios siempre va a ir, siempre va a ir en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? Porque si leemos, dice que nuestros pensamientos en la Biblia, dice, no, nunca son sus pensamientos, ¿verdad? Y eso es lo que más duele, ¿no? Eso es lo que más duele cuando uno oye la voz de Dios y que no es como uno la piensa, ¿verdad? Como uno quiere. Ahí es cuando tienes que frenar y decir, Señor, yo sé que lo que yo quiero hacer es hacer esto, pero Señor, si tú no quieres, Señor, está bien, Señor. Si mi decisión es hacer esto, pero tú no quieres, está bien. Y yo creo que siempre hay momentos en la vida que Dios nos ha dicho, no, no, hijo, por ahí no. Hijo, padre, pero ya voy aquí, pero es parte de tomar la cruz, ¿va? Es parte de tomar la cruz y decir, Señor, o sea, como siempre lo manifestó Jesús en todos los evangelios, ¿va? O sea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, desde su niñez, desde los 12 años, Jesús ya les estaba hablando con los escribas, ¿no? Con los doctores de la ley. Dice que estaban admirados, ¿no? Admirados de su doctrina, ¿no? De lo que le estaba hablando, ¿no? ¿Cómo de un niño no puede salir esto? ¿No? Pero no era tanto el niño, era porque él estaba en una constante relación con su padre, ¿no? Entonces eso era lo que hacía Jesús, el ser tan extraordinario que fue Jesús, ¿no? Porque fue una comunión y no solo que oía la voz de Dios, ¿va? Porque muchos oyen la voz de Dios, pero no obedecen. Y qué difícil es decir, oír la voz de Dios y obedecerla, ¿va? O muchos dicen, sí, Señor, ya te oí, bueno, ya te oí, y se quedan bueno, oí tu voz, ¿no? Y ya, pero ya no avanzan, ¿no? Ya no avanzan en decir, Señor, pero quiero hacer esto, Señor, está bien, Señor, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, por eso a veces pasa el tiempo y Dios nos dice esto, es esto, y ya no oímos la voz de Dios, ¿por qué? Porque pues no hemos hecho caso, no hemos hecho caso. ¿No? Entonces, la palabra de Dios siempre, la palabra de Dios es fiel, ¿no? Y la palabra de Dios sale para advertirnos en el camino, ¿va? Y para decirnos, no hagas esto, ¿va? No hagas el otro. ¿Va?
Entonces, que estemos, y como decías tú, o sea, no solo oigamos, sino que es parte, va, oír y obedecer, va. Entonces, si no, no se cumplen sus palabras, ¿va? Entonces, muchos dicen, híjole, ¿por qué estoy tan, vivo tan, pues lo mismo, ¿no? Monótono, ¿no? Porque no le creemos a Dios, ¿va? No le creemos sus palabras, ¿va? Entonces tenemos que vivir por esa palabra, ¿no? El justo vive por la palabra de Dios, ¿no? Entonces que seamos parte de esa iglesia, de ese remanente fiel que ama sus palabras y que se quede grabado en nuestros corazones, ¿no? Que queramos oír la voz de Dios y que podamos poner en práctica sus palabras y que sea algo que ya lo hagamos, que ya después ya no sea difícil en nosotros, va, cumplirla, porque ya es algo que lo vamos haciendo y que Dios nos ayude, va, que Dios nos ayude a ser esos siervos fieles que oyen su voz y están atentos a sus palabras. Sí, sí, es verdad lo que tú decías. Em, Sucede eso, que cuando uno oye la voz del Señor, obviamente eso implica el ir a la cruz, ¿verdad? Cuando uno oye la voz del Señor, la carne obviamente va a sufrir, pero detrás de eso, cuando uno obedece, hay vida, es glorioso. Cuando uno oye la voz del Señor y por su gracia puede obedecer, y sí a veces puede traer aflicción al hombre viejo, ¿verdad? Pero hay vida cuando uno obedece, cuando sigue el camino del Señor. Y eso es lindo. Y como tú dices, que eso es lo que anhela el Señor, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, que podamos estar ahí buscando, oyendo su voz, de alguna u otra forma, eh, haciéndonos disponibles al Señor, porque eso también es clave, como en los hombres que tú mencionaste, acerca de cuando venía palabra del Señor, que una de las cosas que ellos dicen, que se repite mucho en la escritura, es, Señor, heme aquí, o aquí tu siervo, habla que tu siervo oye. Entonces son frases que expresan por decirlo así, el corazón de esas personas, como Moisés, Abraham, Samuel, que se hacían disponibles al Señor. Entonces, Mm. que ese sea el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Presentarnos al Señor, Señor, heme aquí estoy, Señor. El Señor conoce nuestro corazón y, Señor, tú sabes que no puedo, me voy a equivocar, que si tú no estás conmigo, si tú no me guías, vamos a fallar. Señor, heme aquí. Que ese sea el clamor de nuestro corazón, ¿verdad? Hacernos disponibles al Señor para que podamos, pues, recibir su bendición. Sí, yo creo que es algo que tiene que estar en nuestros corazones y que como Elías y como estaban atentos, ¿no? Ese silbo apacible, ¿no? O sea, su voz y que el Señor nos ayude a ser un pueblo que oye sus palabras, ¿no? Que no seamos un pueblo de dura cerviz, ¿no? Que endurecemos nuestros corazones, ¿va? Y no dejamos que sus palabras lleguen a lo más profundo de nuestros corazones, ¿va? Sino que se quede ahí, ¿va? Que se quede grabado en nuestros corazones y nos toque, ¿va? Y que esa palabra que Él quiere hablarnos hoy, ¿va? Que estemos atentos, ¿va? Que estemos atentos a esa palabra, ¿va? Entonces queremos dejarles con esto en sus corazones y que se vayan muy bendecidos con esta palabra y que puedan recibir algo del Señor. Yo sé que no somos nada ni nadie para enseñar, ¿verdad? Pero por lo menos yo, pero pues Dios a través de las escrituras siempre ha usado a gente que no es nada.
Entonces esperamos que el Señor llegue a sus corazones y que se quede grabado esto y que puedan acordarse siempre que el Señor está dispuesto a hablarnos una palabra, pero que también nosotros tenemos que estar dispuestos a no solo escuchar, sino a obedecer, ¿verdad? Y que amemos, que seamos un pueblo, a un remanente que ama su presencia, ¿verdad? Y gracias a Dios que este medio ha sido una bendición, ¿verdad? Una bendición porque imagínense, Luigi está allá en Ecuador, allá en medio del mundo, ¿no? Entonces, entonces yo, o sea, acá al norte, ¿va? Pero cómo esto nos ha podido unir, ¿va? Unir en Cristo, ¿va? Y poder compartir algo del Señor que realmente es lo que nos une, ¿va? O sea, Cristo, ¿va? Entonces, qué bendición y qué privilegio es poder estar acompañado de hombres, de siervos que aman a Dios y han vivido, que han estado viviendo una vida para Dios consagrada y dedicada a Dios, que sí son buenos para la rosa allá en Ecuador, pero que que como los mexicanos, que somos buenos para los tacos, ellos son buenos para el arroz, ¿verdad? Ellos nos ganan en comer arroz, pero siempre es muy bueno porque pues se conocen diferentes culturas, ¿no? Diferentes regiones, ¿no? Y todo, cómo se vive, cómo, pues la comida, ¿no? Lo primordial es la comida, a ver cómo está la comida. Pero sí, yo cuando fui a Colombia, pues probé allá las arepas famosas, pero vas conociendo diferentes lugares, ¿verdad? Gracias a Dios nos dio la oportunidad de estar allá con Obed López también allá en Estados Unidos, allá al norte donde se acaba Estados Unidos, allá pegado al mar, y nos permitió estar ahí. Pasamos también muy buenos momentos ahí con Noveda, ahí compartiendo con su familia. Allá el típico, los mariscos, ¿no? Ahí te sobran las langostas y muy buenas comidas. Estuvimos con chefs comiendo en comidas que hacían chefs profesionales, ¿verdad? Y disfrutamos mucho, más por los tiempos de unidad, ¿verdad? En Cristo que tuvimos allá. Pasamos muy buenos momentos. Gracias a Dios también hemos ido a Guatemala, ¿va? Y al campamento y pasamos muy buen tiempo ahí en el campamento. En el 2018 estuvimos ahí, el Señor ahí habló de una manera tremenda, su presencia y estuvo ahí en cada momento. Tuvimos tiempos ahí de mucha, de mucho gozo, de mucha paz, de su presencia. El Señor llegó ahí, nos visitó. A veces yo estaba ahí, estaban los jóvenes ahí, orando y adorando y yo a veces me cansaba, pero ya los veía a ellos y no, señores, yo sé qué carnal, Señor, qué carnal soy. Y ya ellos pues me animaban, ¿no? Ya de verlos que ellos estaban adorando con todo el corazón y yo decía, Señor, me falta más entrega, más devoción, más adoración, pero fue muy bonito, ¿verdad? Fue muy bonito estar ahí, estar en Guatemala y pasar ahí muy buenos hermanos, se extendieron ahí muy buenos, ahí nos dieron alojamiento en Hebrón y se portaron muy bien ahí los hermanos, ¿va? Pasamos muy buenos momentos, ¿va? Esos momentos inolvidables que no te olvidas, ¿va? Entonces, pues queremos dejarle con eso en sus corazones y que se les quede grabado y que el Señor les hable y que sea de mucha bendición y que se pueda quedar ahí y que sea de
pues que muchos puedan oírlo y que Dios los bendiga y los guarde a todos. Un saludo. Si quieres despedirte, Luis. Pues sí, Josué, como tú decías, ¿verdad? Eso es lindo porque en cualquier parte del mundo donde, donde están tus hermanos en Cristo, tú puedes sentir eso, ¿verdad? Ese vínculo más fuerte que cualquier otra cosa, que es el amor del Señor que te une, ¿verdad? Tú puedes ir a México, puedes ir a otro país, a cualquier país donde hay hermanos en Cristo y uno siente ese amor, ¿verdad? El, ese vínculo que te une y eso es lindo. Y sí, aunque ahora estamos a la distancia, pero pues siempre ahí orando los unos por los otros, ¿verdad? Y siempre que nos volvamos a encontrar, pues va a haber eso como que hemos estado siempre ahí, siempre juntos. Y por ejemplo, ahorita nos hemos visto que ya hace unos 3 o 4 años, ¿verdad? Que no nos veíamos, 4 años pero, de... pero es ahí, es como, como tu familia que siempre está ahí. Y gracias a Dios por eso. Y sí, esperamos que las personas que puedan ver esto sea de bendición para sus vidas y de edificación, ¿verdad? Como tú dices, tal vez nosotros no para nada no somos maestros de la Biblia o algo por el estilo, pero es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Y, y esperamos que esas palabras pues puedan servir para animar a otros, para edificar a otros. Y gracias Josué por ahí, por este tiempo para poder platicar y hablar también de las cosas del Señor. Ha sido muy bonito y estar recordando algunas cosas. Gracias a Dios por este tiempo. Bueno, Dios los bendiga. Fue un gusto tener aquí a Luis Quesada de Ecuador acá con nosotros y que nos pudo compartir algo de las bendiciones del Señor y de que cómo Dios es bueno, de cómo Él nunca nos deja y cómo hay que estar siempre atentos a su voz. Con gusto. Dios los bendiga.